Bueno, señores, ya gozaron de la buena música, ya calentaron ese cuerpecito. Ahora es momento de calentar las orejitas, porque vienen los chismecitos que a todos nos encanta. Por ejemplo, yo les voy a contar un chismecito así chiquitito nomás. Don Zósimo Sacramento va a lanzar a sus hijos a la palestra, lo va a lanzar al escenario con su propia agrupación. Estos muchachos se van a llamar los adolescentes, óiganlo bien, me cuentan que ya grabaron su disco, en los próximos días lo van a lanzar y por supuesto nosotros vamos a estar ahí para traerlas todas las novedades. Dime, qué bueno que hoy estés conmigo, qué lindo. Cuéntame el chisme, que yo sé que tú eres bien chismoso. Don Zósimo festeja su aniversario el 10 de diciembre. Ese día es el debut oficial por todo lo alto de la orquesta Los Adolescentes. Los Adolescentes. ¿Sabes que sus hijos son ingenieros? ¿Sus hijos son ingenieros? No, recién me acabo de enterar, ¿ves? No te digo que los hombres son más chismosos. Ya, síganme contando, vamos son ahí. Ingenieros y bueno, han heredado pues esa vena artística y esa voz de don Zósimo, el rey de la jarana, y se han animado a grabar su disco. Ya han terminado de grabar el disco. Estos días están grabando los videoclips. Inclusive me han contado que se van por la parte de Obrajillo, Canta, están grabando por ahí, y otro en Lima Norte, más abajo todavía. Están grabando por allá y todo ese material lo van a lanzar previo a la celebración de su aniversario, que es el 10 de diciembre. Bien chismosito. Quédate conmigo, por favor, Eduardito. Listo, está bueno los chismes de mi querido Eduardo Chacón, lo máximo. Así que siempre va a estar él con los chismes en el programa. Me han abonado. Te han pagado para que estés frente a cámaras. Te cuento que la gente este fin de semana, la verdad que la ha pasado chévere, la ha pasado bonito. Primero, mi reportero en acción, ¿a dónde se ha ido? ¿Se ha ido a dónde? En Puente Piedra, primita. Arrancamos a las 9 de la noche en Puente Piedra. En el mercado Huamantanga, me cuentan, ¿no? Exactamente, aniversario de nuestro amigo Javiercito Dolores. No, Javier, ahorita no es momento de llamadas. Javier, mira, el chimichimi, mira quién está llamando. Que te cuente el chisme, que te cuente el chisme. No, después le llamamos. Ya, Javiercito Dolores, me estabas contando. Local lleno, 9:30 de la noche, ya había un local al 70-80% lleno, la gente bailando. Llegamos cuando estaba cantando Lisel Lázaro, bajaba y subía a Gipta. Pero nosotros conversamos también con Johncito Leiva. Uy, no sabe lo chismoso que es. Ese John Leiva es un chismoso. Ya ustedes lo van a conocer, para los que recién se conectan al programa. Ya lo van a conocer más adelante. Tenemos la nota con John Leiva, ¿verdad? Si lo presentamos primero la nota de John Leiva. Claro, mejor, porque así, claro, como tiene que ser. Vamos, preséntalo tú, mi querido Eduardo Chacón. Para todos los amigos de Purito Perú, vamos con la nota de John Leiva, que nos cuenta todos los pormenores del aniversario de Javier Dolores y sobre todo de lo que va a ser la fiesta de Año Nuevo. Vamos ahí.